Montenegro Salazar. El día de hoy número 8541-3. El asunto de esta RTF es impuesto a la renta y multa. Declara infundada la reclamación formulada contra la resolución de determinación girada por el impuesto a la renta y resolución de multa. Vamos a pasar a la primera pregunta, que es argumentos de la administración tributaria, que quiere decir fundamentos del auditor a fin de sustentar el reparo tributario material de análisis. La administración señala que como resultado de la fiscalización se efectuaron reparos a la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 2014 al no sustentar en recibos por honorarios y por la adquisición de materiales de construcción que no se acreditó que efectivamente hayan sido utilizados o usados en la generación de renta gravada o el mantenimiento de la fuente productora de ingresos. Asimismo, reparó gastos correspondientes a ejercicios anteriores, sustentándose en el artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta. Agrega que producto de dichos reparos se detectó la comisión de la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Ahora, ¿qué quiere decir el numeral 1 del artículo 178? Numeral 1 quiere decir no incluir en las declaraciones ingresos y o remuneraciones y o retribuciones o rentas y o patrimonios y o actos gravados y o tributos retenidos o percibidos, o de aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria y o generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y o que generen la obtención indebida de notas de crédito negociables u otros valores similares. Eso es lo que quiere decir el artículo 178 numeral 1 del Código Tributario. Ahora vamos a pasar con la pregunta número 2. Argumentos del deudor tributario, que eso quiere decir fundamentos de defensa del contribuyente a fin de desvirtuar la observación detectada por la SUNAT. Bueno, la recurrente sostiene que se dedica al rubro de la construcción, para lo cual se adquirió materiales de construcción. Sin embargo, la administración reparó tales adquisiciones aduciendo que no exhibió documentación que acredite ello. No obstante, indica que debe tomarse en cuenta que no le fue requerido el expediente técnico final de las referidas obras y documentos de la culminación que difieren desde su elaboración. Por ello, la administración ha interpretado en forma incorrecta la compra de dichos bienes que no fueron destinados a las obras. Alega que las personas que emitieron los recibos por honorarios observados se desempeñaron como asesores técnicos en el desarrollo del proceso de contratación, labores
que se inician desde la convocatoria del proceso y culmina con la liquidación de la obra, con la culminación de la obra, siendo que para acreditar sus afirmaciones adjunta las declaraciones juradas con firma legalizada de los locadores. Añade que los comprobantes de pago observados cumplen con las formalidades establecidas en el reglamento de comprobantes de pago y los parámetros establecidos en la ley 28194 e indica que no ha incurrido en infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Lo que he leído hace un momento, lo que significa el artículo 178 del numeral 1 del Código Tributario. Ahora vamos a pasar con la pregunta número 3, que es argumentos del Tribunal Fiscal, que viene a ser la resolución del órgano tributario de la controversia suscitada entre el contribuyente y SUNAT. Bueno, el criterio establecido por el tribunal en las resoluciones que para que un gasto se considere necesario se requiere que exista una relación de causalidad entre los gastos producidos y la renta generadora, debiendo evaluarse la necesidad en cada caso. Asimismo, se estableció que corresponde analizar si el gasto se encuentra debidamente sustentado con la documentación correspondiente y si su destino está acreditado. Esa es por la respuesta por la SUNAT. Ahora voy a leer lo que dice la recurrente o contribuyente. Presentó un escrito señalando que los gastos tomados para la deducción del impuesto a la renta por las operaciones detalladas no cumplen con el principio de causalidad, según el artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta, por lo que acepta los reparos que se le impusieron a la recurrente. Buenas, mi nombre es Laura Ortiz. Continuando con el punto número 4 de la exposición, hacemos un breve resumen para poder dar nuestra opinión y apreciación del caso presentado. En este caso, recordemos que la empresa que estábamos hablando es una empresa que se dedica a lo que es obras de construcción, el cual la SUNAT, la Administración Tributaria, al momento de solicitar el sustento de algunos gastos que tenían, no pudieron sustentarlo, el cual la SUNAT, el gasto fue reparado tributariamente. Esto por un tema de que no cumplían el principio de causalidad que nos menciona la ley del impuesto a la renta, el artículo 57, el cual nos dice que todo lo que se compra, o sea, todo lo que se gasta, tiene que estar en relación con los ingresos, el cual en este caso no se mencionaba. Aparte eran gastos de varios artículos, y aparte de ello todo lo que es habían también recibos por honorarios y compras de cosas de construcción que no estaban relacionadas con giro del negocio. Para poder brindar este tipo de apreciación, ejemplo, tomamos un pequeño caso, quizás ejemplo, un restaurante tiene su giro de negocio y compra y venta de cosas comestibles, que podría ser pollo y verduras, pero en este caso imaginemos que la empresa comprase un artículo de ferretería. Entonces, si SUNAT llega a hacer una fiscalización, preguntaría qué hace un gasto de ferretería aquí. Entonces, lo que sustentaría quizás en un informe, porque quizás hay varios gastos que han habido, no solamente el único caso, sino varios, ¿no? Y también debemos ver que quizás el monto, la cantidad sea un poco fuerte. Quizás podemos mirar, quizás la empresa, el giro de negocio, ¿no?
tuvieron que hacer un tipo de reparación, mantenimiento o algo. Entonces, de esa manera puede sustentar el gasto de la compra de ese artículo de ferretería. En el caso anterior que estábamos mirando el tema de la empresa que se dedica al tema de construcción, no pudieron sustentar el gasto que habían hecho y no estaba relacionado con el giro del negocio, en el cual SUNAT impuso un reparo tributario. Lo tenemos que tener bien claro que todo lo que los gastos para que sean deducibles tienen que estar reglamentados bajo la ley del impuesto a la renta. En este caso era el artículo que nos mencionas, el artículo 37, ¿no? El principio de causalidad. También podemos mirar en el caso que también hubieron gastos que no fueron diferidos, ¿no? Y según también el artículo 57 indica que del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del presente año es lo que indica un año. Entonces debieron haber diferido los gastos y no haber mandado el gasto en una sola tanda, sino hacerlo el tema de vengado. Tampoco se cumplió y se impuso. Ahora el tema es que la SUNAT alegó eso y indicó, y como contraparte el deudor tributario respondió indicando que sí, exactamente, efectivamente, los gastos no estaban sustentados bajo la ley del impuesto a la renta, artículo 37, el cual aceptó el reparo tributario. La administración tributaria luego indicó que podrían ser que sustentaran lo que están indicando, ¿no? Lo cual ya no tuvieron respuesta ya, lo cual se dejó en claro eso, y el Tribunal Fiscal al final determinado que se le impone la multa, ¿no? Del artículo 1, el artículo 178, numeral 1, multas y datos y cifras y datos falsos, ¿no? ¿Por qué? Por el cual no se declaró lo que se debió haber declarado y tienen que hacer declarar un nuevo PDT y puedan pagar la multa y los intereses que a la fecha han corrido con el tema de la renta. Mi apreciación en este caso es que la SUNAT y el Tribunal Fiscal determinó de manera correcta, porque sí se le tenía que imponer esa multa, ya que la misma empresa, el mismo deudor tributario aseveró que sí, que efectivamente el reparo tributario tenía que verse puesto. Con respecto al punto número 5, opinión y apreciación de negativo del caso, realmente no encuentro ni uno, porque ambas partes coincidieron de que el gasto no estaba sustentado, ¿no? A pesar que el deudor tributario indicó que los comprobantes de pago sí estaban, cumplían lo que es el reglamento de comprobantes de pago. Sin embargo, los gastos no pudieron ser sustentados. Entonces, tener mucha consideración en este tipo de casos, porque todo gasto tiene que ser sustentado, y especialmente los unas teniendo por el tema de asesorías y cualquier tipo de esas cosas. Cuando los montos son demasiado altos, tienen que tener, que si el gasto ha sido real, tener un informe de parte del proveedor, de parte de la persona que te presta el servicio, para poder sustentarte, porque quizá el gasto sí es así, sí ha pasado el gasto. No es que no ha pasado, sino que por falta de sustento la SUNAT te puede reparar tributariamente, ya que te indica que el gasto tiene que ser deducido y tiene que tener principio de causalidad. Y también por el tema de montos, tiene que ser coherente en los montos, no puede haber demasiados gastos y pocos ingresos, la empresa no tendría cómo surgir, ¿no? Esa es mi opinión respecto a mis opiniones y apreciaciones de este caso de este RTF. Les agradezco bastante habernos visto, y que tengan muy buenas noches.